Amén, hermanos. Vamos a dar inicio al estudio de esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor bendito, por convocarnos en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por citarnos a este lugar, por abrirnos los caminos, Señor, por sacar obstáculos, Señor, que estaban, Señor, siendo de tropecederos, Señor, para nuestra llegada, Padre amado. Yo te doy gracias, Señor, por todos los hermanos aquí presentes, Señor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo le ha placido, Señor, traernos para educarnos esta tarde. Señor, para que podamos, Señor, en un espíritu recibir de tu enseñanza, Señor amado. Te pedimos que tomes el control, Señor, de nuestro cuerpo físico, Señor, que te lleves el cansancio, Señor, mental, el cansancio físico, Señor amado, para que podamos estar atentos, Señor, con hambre, Señor, de aprender en esta tarde, Señor, hasta el término de esta jornada, Señor amado. Gracias, Señor. Te bendecimos tu nombre, Señor. Te bendecimos por todo lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor, durante la semana, Señor. Por fortalecernos, Señor, en nuestras debilidades, Señor amado. Por responder, Señor, a nuestras peticiones, Padre amado. Por, Señor, darnos, Señor, lo que tú crees que es necesario para nosotros, Señor amado. Gracias, Señor. Bendice este lugar, Señor, una vez más, Señor. Y bendice, Señor, al pastor, Señor, que es cabeza en este momento de este lugar. Y a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, la clase de nos corresponde disertar sobre nuestro hermano John Hus. ¿Ya? Nacido en el año 1372 y muerto en el año 1415. Los hermanos que nos corresponde hablar de este hermano es nuestra hermana Patricia, nuestra otra hermana Patricia, son dos Patricias al cuadrado, nuestro hermano Rodrigo y mi nombre es Guillermo. Ya, así que nuestro hermano Rodrigo, quien va a comenzar con la primera parte de la vida de John Hus. Así es, amén. Bueno, en las oraciones quise pedir también por el pueblo de México, que está pasando estos desastres naturales complicados. Gracias a Dios, Chile ha tenido buenas bendiciones, no hemos tenido últimos desastres esta época. Y nuestros hermanos de Puerto Rico, también sería bueno que los pusieran en su oración, hermano, porque es algo necesario. También están nuestros hermanos allá, nuestros hermanos cristianos, en el nombre de Jesús. Bueno, como decía nuestro hermano Guillermo, hoy día nos toca presentar el otro reformador apasionado, que es John Hus. Efectivamente nació en el año 1372 y murió en el año 1415. Si no me fallan las matemáticas, creo que murió muy joven, a los 43 años. Pero como ustedes pueden ver en la fotografía, ¿me puedes poner la fotografía? Me imagino la persecución que él tuvo. Esta es una foto de una pintura de él. Era un hombre que estuvo muy perseguido y me imagino el enemigo cómo lo atacó en esa época. No se veía demasiado envejecido, si ustedes ven esta pintura. Bueno, lo encuentro que John Hus me marcó mucho mi vida, me impactó su vida, me tocó el corazón, porque yo sé que es difícil seguir al Señor, porque a fin y al cabo uno se gana muchos enemigos. Yo lo digo en forma personal. Pero bueno, aquí estamos para alabar al Señor, para adorarlo y seguir aprendiendo. La verdad que en la mente de John Hus, yo creo que en esta época somos muy pocos los que quedamos con ese pensamiento y él luchó hasta el día de su muerte. La muerte de él fue muy terrible. Y tuve la oportunidad de ver la película 5 veces, que bueno, es una pincelada de la película, los invito a ver en el YouTube, dura como 55 minutos la película si la quieren ver. No es todo lo que sale en el libro, es solamente es como un resumen de la película. Bueno, el día que John Hus, o Hus, porque el apellido es Hus, porque viene de Josine, estuvimos averiguando y así es como se pronuncia. El día que él lo llevaron
a la cárcel, había otro hombre en ese lugar y él le preguntó por qué estaba ahí si él no tenía que estar ahí. Dijo, a mí me encerraron acá por miedo a que yo hablara. Y ahí empieza toda la persecución a John Hus. Yo no sabía nada de su vida, mis hermanos tampoco, no sabía que existía esta persona. La verdad que le agradezco al Señor que nos haya dado la oportunidad de haberlo conocido. Poco se sabe de él. Bueno, John Hus declaró con voz alta y solemne sus intenciones contra la jerarquía de la Iglesia Católica, sobre las autoridades más que nada. Más que sacerdote, él ya tenía el ministerio de pastor. Fue un verdadero líder y hombre de Dios, muy respetado por todas las personas que lo escuchaban cuando predicaba el Evangelio, porque se atrevía a hablar y rebelarse en contra de los males de la Iglesia Católica y la hipocresía. Hus no era un hombre que luchaba con un arma, él luchaba con la palabra, con lo que él hablaba. Tenía una fuerza espiritual interna y es la que ha hecho perdurar su nombre a lo largo de la historia. Él solo quería reformar la Iglesia Católica desde adentro para que pudieran regresar al espíritu y a las creencias de la Iglesia primitiva. Hus era un revolucionario, pero poco se sabe de él. Luchaba contra la doctrina hipócrita de la Iglesia Católica. Hay muy pocos libros sobre su vida. Fue defensor de la verdad. Debido a todo esto, el mejor apoyo que tuvo él fue su madre. El mejor pilar que tuvo. Fue una persona muy importante en su vida. Del nombre de ella no se sabe nada, pero del padre sí. El padre se llamaba Miguel y el padre se desapareció en una bruma. ¿Qué es lo que es una bruma? Es un tipo de neblina que se pone sobre la superficie del mar. Entonces no se sabe nada más. Bueno, él fue hijo de un matrimonio de campesinos pobres. Hus comenzó su vida en el año 1372 en una aldea llamada Hosinek. De ahí viene su apellido Hus, sobre el río Blanice, en el sur de Bohemia. Su madre le enseñó a orar y a confiar en Dios, y fue la que lo impulsó inicialmente a ser un sacerdote. Su padre se llamaba Miguel y, como lo dije anteriormente, se perdió en una bruma y que no se sabe nada. El segundo punto es la edad de oro de Hus. Nació en una generación llamada la edad de oro debido en gran parte al emperador Carlos IV. Cuando el emperador llegó al poder, dejó de lado a Roma y volvió a su tierra nativa de Bohemia, donde reconstruyó a Praga, Checoslovaquia, fundando también la Universidad de Praga. Fue este el ambiente el que motivó a la madre a procurar para su hijo la mejor capacitación posible para asegurar su futuro como sacerdote. El punto número 3 habla de un hogar fuera del hogar. Hus dio el primer paso de su carrera cuando tenía 13 años. Su madre decidía que su hijo fuera educado como sacerdote. La madre de Hus lo llevó a la ciudad comercial de Prachatice, a una hora de su casa, y le inscribió allí en la escuela primaria. Miren lo importante de una madre cuando ama a un hijo. Cuando iba en camino de su casa a la escuela primaria, una mujer que amaba a Dios igual que su hijo se arrodilló 7 veces y oró al Señor para que él pudiera quedar en esa escuela. Yo creo que somos muy pocos los que hemos hecho eso, pero era una madre que lo amaba tanto como amaba al Señor. Ella fue la figura predominante en la determinación de su futuro. Ella fue la que le enseñó a orar y a buscar al Señor cada día. En la escuela primaria de Prachatice, Hus aprendió los conocimientos y fundamentos de su época, especialmente las bases del latín,
porque la única Biblia disponible era la Vulgata, que estaba escrita en latín. En el punto número 4 vemos de Ossinek a Hus en el año 1386. Viajó a Praga para inscribirse en una escuela preparatoria donde habían checos nativos y alemanes. Ahí también aprendió el idioma alemán. En el año 1390, a los 18 años, ingresó a la Universidad de Praga y se cambió el nombre de Ossinek a John Hus. El punto número 5 habla de la pobreza, desilusión y una relación verdadera. Como muchos estudiantes que provenían de un hogar pobre, Hus se ganaba la vida cantando en una iglesia local. Mientras luchaba duramente por su bienestar, Hus comenzó a observar cuán bien alimentados y felices que estaban los sacerdotes. Asociaba el ministerio con vivir bien y ser respetado a ver que los sacerdotes siempre tenían mucho dinero. Hus admitió luego que al principio quiso entrar al sacerdocio por razones secundarias. Pensaba que el ministerio significaba prosperidad inmediata. Punto número 6. Hus siempre proclamaba escudriñar la Escritura, como nos enseñan nuestros pastores hoy en día. La palabra de Dios transformó su religión en una relación personal con Jesucristo, pero era pobre, así que tuvo que trabajar extremadamente duro para probar que podía ser un sacerdote y esperar que se le otorgara un puesto. Hus comenzó su relación personal con el Señor cuando estaba en sus estudios universitarios. Fue el tiempo en que estudió la Escritura y recordando que el Señor Dios le dio el conocimiento de las Escrituras, se convirtió en un apasionado seguidor de Cristo. Punto número 7. El carácter del ganso. Al provenir de un hogar tan pobre, Hus se esforzaba extremadamente en sus estudios y que cada posición que tomó Hus estaba basada solamente en la revelación que tenía y el amor que sentía por Dios. Hus recibió su título universitario en Artes el año 1393. El hombre que presentó a Hus y le entregó su título hizo un comentario interesante. El apellido Hus provenía de Ossinek, que significa ciudad de gansos. Cuando Hus abrevió su apellido, quedó como John Hus y le pusieron el apoyo del ganso. Patriotas espirituales. Desde 1398 hasta el año 1402, Hus vivió en el colegio Rey Wenceslao, en una pequeña sección de la universidad, y conoció a muchas personas. Esteban Palek, Estanislao de Nocmo, que fue su instructor, visitaba también al pastor de la iglesia de San Miguel, estudiaba mucho de la vida de John Wycliffe. Bueno, aparte de John Hus, que era como conocido el padre de la Reforma, también fue conocido como el sucesor de John Wycliffe. Y su enseñanza discutía mucho estos temas de Dios. Lamentablemente, en el juicio que lo llevó a la muerte, años después, Hus fue traicionado por algunos de estos hombres que participaban precisamente en estas discusiones. Hus se sentía atraído por Estanislao, estudiaba cada avance de la teoría de John Wycliffe. Uno de estos temas teológicos se convertiría en el punto conflictivo en la vida de John Hus. Estanislao seguía todas las creencias de John Wycliffe, aún las contrarias a la transustanciación. Él creía en la remanencia, es decir, que el pan y el vino continuaban siendo tales después de la consagración y no se convierten en el cuerpo y la sangre verdadera de Jesús. Estanislao enseñaba fervientemente esta doctrina. Aunque Hus consideraba a Estanislao como su mentor, él lo quería mucho y fueron muy buenos amigos.
En esa época el espíritu de John Wycliffe encendía la reforma que ya ardía en los corazones de los checos. Hus creía que el idioma checo debía ser la lengua local oficial de Bohemia. En 1396, Hus aprobó el riguroso examen para la maestría y Estanislao le entregó el honroso título, y en ese mismo año Hus comenzó a enseñar en la Facultad de Artes. Un amplio círculo de amigos y mentores. Después de enseñar durante 2 años, fue elegido para promover a los estudiantes al grado de bachiller. Jerónimo de Praga, su gran amigo, lo amaba. Como puede verse, Hus se rodeó de diversos hombres, todos apasionados por el amor a Dios y su nación. Le encantaba mezclarse con los estudiantes y convertirse en su mejor amigo y mentor. Qué importante esta parte, que lo discutíamos harto ese día que nos juntamos en nuestro hogar, que los maestros, profesores, en realidad deben querer a su alumno, apoyarlo en todo lo que pueden. Es un gran amor de los maestros hacia ellos, que a futuro nos va a servir esto a todos nosotros, y para que esta iglesia se vaya edificando cada día, y para que se una. Era conocido como un amigo bueno y fiel, ya que realmente se preocupaba por el bienestar de cada estudiante. En el año 1401, el antiguo amigo de Hus, Jerónimo de Praga, regresó a la Universidad de Oxford, Inglaterra, donde había estudiado. Jerónimo trajo con él un cofre de tesoros, los manuscritos de John Wycliffe. Había copiado cada una de las obras de John Wycliffe antes de salir de Inglaterra, y se apresuró a llegar a su tierra natal para compartírselo con los reformadores checos. John Hus, nacido en el seno de una familia burguesa del sur de Bohemia, y sus padres eran campesinos y muy pobres, tenía títulos de maestro en artes, profesor de filosofía, sacerdote, pastor y rector de la Universidad de Praga, el sucesor de John Wycliffe. Y decía, y recalcaba por tanto, ni el Papa es la cabeza, ni los cardenales son todo el cuerpo de la Iglesia Santa Católica Universal, porque únicamente Cristo es la cabeza y sus predestinados son el cuerpo, y cada uno es miembro de su cuerpo. Efesios capítulo 5, versículo 23. Amén. Dejo con usted a Patricia. Bueno, John Hus en 1402 fue nombrado pastor de la capilla de Belén, que es esta, ¿ya? Iglesia que fue el centro del movimiento checo, de la Reforma checa. La capilla solamente tenía 11 años de vida cuando Hus se hizo cargo de ella, ¿ya? Hus aceptó el pastorado de esta famosa iglesia e ingresó a la etapa más importante de su vida, ¿ya? Necesitaba practicar bastante, ¿ya? Más de 250 sermones en la capilla, ¿ya? Además de eso, enseñaba y orientaba a los estudiantes de la universidad. La capilla de Belén era un lugar bastante especial, tenía una capacidad para 3.000 personas y el pueblo checo llenaba totalmente el templo del culto. Esa es la capilla, como era antes y como está ahora, ¿ya? La principal función de la capilla era alimentar a los checos con la palabra de Dios, ¿ya? Hus no solamente predicaba poderosos sermones en checo, sino que también le usaba otros medios para transmitir el evangelio, como son las pinturas religiosas. En este caso, las pinturas en las paredes de la capilla, se aseguró que las pinturas contaran la verdad de la historia, así como sus sermones. Entonces él se daba cuenta de que la gente común no sabía leer, ¿ya? Por lo tanto, él al ver las pinturas hacía el contraste de las pinturas. Por ejemplo, en una parte de una pintura colocaba un sacerdote lujoso, un cardenal lleno de oro, etc. Y al lado estaba Jesucristo o personas muy pobres, qué sé yo, que contrastaran lo que era la Iglesia Católica con toda su ostentación y lo que realmente estaba viviendo el pueblo, ¿ya? Entonces, con esa creatividad, él también pudo predicar y a la vez mostrar la actualidad que estaba pasando en ese momento, ¿ya?
Ya, Hus también hizo una acción de amor por el pueblo, estableció una residencia para los pobres estudiantes campesinos detrás de la capilla y se llamó Nazaret. No solo supervisaba Nazaret, sino también pastoreaba la capilla, enseñaba en la universidad y era mentor de sus estudiantes. ¿Ya? Existe una necesidad imperiosa en el espíritu. En esa época el dinero regía la Iglesia Católica. Muchas personas se rendían al afán por las riquezas. ¿Ya? En este caso, los sacerdotes inventaban fábulas, mentían a los analfabetos para recibir dinero, prometiéndoles perdón, vida eterna, etc. Los clérigos se entregaban a la fornicación, al adulterio y algunos tenían varios amantes. Si el sacerdote ganaba buen dinero para la Iglesia Católica, el Papa pasaba por alto sus pecados. Ese era el escenario en ese momento de la Iglesia Católica. ¿Ya? El ministerio de Hus florecía en la capilla de Belén, no solamente porque estaba lleno de la palabra de Dios, sino que tenía una causa: llevar a los checos a una relación más profunda por Dios. ¿Ya? Hus se dio cuenta de que en su congregación checa tenía imperiosa necesidad de una transformación espiritual genuina. ¿Ya? Por ello siempre trataba temas de conducta moral, haciendo énfasis en los motivos más que en las acciones externas. Enseñaba a la congregación a renovarse en el espíritu de su mente y revertirse en su nueva naturaleza. Les advertía que toda palabra sería en vano si la palabra de Dios no hablaba primero en sus corazones y después se enseñaba a sus almas. ¿Ya? Su mensaje para los sacerdotes. ¿Ya? Hus enseñaba que el mayor logro que es capaz un hombre es el de amar a Dios de manera absoluta. ¿Ya? Una de sus enseñanzas fundamentales sobre los sacerdotes era esta. Hus sostenía que el amor al dinero había destruido la moral. He aquí un resumen de los temas que ilustraba la convicción de Dios. Hus odiaba la pompa y el prestigio que rodeaban al Papa y a muchos sacerdotes. Hus denunciaba las actitudes pomposas y elitistas de los cardenales que acompañaban al Papa. Hus denunció a la jerarquía católica que promovía la guerra. Hus reprendió seriamente a los sacerdotes que no pastoreaban a sus iglesias, sino que la usaban para obtener ganancias y dinero y prestigio personal. En todos sus sermones nunca dejaba de incluir la condenación de la inmoralidad, especialmente del adulterio. Hus reprendió severamente a los sacerdotes por oficializar cultos místicos donde las personas quedaban fascinadas por lo que eran rodeadas y por las vestimentas más que a orar a Dios. ¿Qué es la simonía? Bueno, la simonía, la palabra tiene su origen en las historias bíblicas de Simón, que ofreció dinero a los apóstoles por el poder del Espíritu Santo. Y se tomó ese dinero de Naamán por la cura de la lepra. Son dos versículos de la Biblia, Hechos 8, 17 al 24 y 2 de Reyes del 5, del 20 al 27, donde relatan este tipo de cosas. En la época de Hus, la iglesia estaba infectada con la práctica de la simonía, ¿ya? Principalmente en la forma de la venta de las indulgencias, absoluciones, las bulas, etc. ¿Ya? Donde a través de perdonaban todos los pecados siempre y cuando uno comprara esos títulos. ¿Ya? Hus entendía que fin tenía Dios para el dinero, que era para la obra de Dios y no para enriquecer a los sacerdotes y los clérigos. Declaraba lo siguiente contra la simonía. Hus sostenía que cualquiera que estuviese en el ministerio por amor al dinero, las posesiones mundanas o el dominio, era culpable de simonía. Hus desaprobaba a todo clérigo que aceptara dinero por servicios ministeriales y extracurriculares. En este caso, el cobro de los matrimonios, los funerales, el cobro de los títulos por cargos religiosos, por confesiones y otros servicios aparte de eso por los fallecidos, etc. ¿Ya? Hus insistía en que nadie debía asistir a una misa oficializada por un sacerdote que estuviera involucrado en simonía o inmoralidad.
y que la congregación no debía entregarle sus diezmos a ese clérigo. Hus creía que la mejor forma de evitar la simonía era elegir buenos hombres como obispos y sacerdotes cuyos corazones amaran a Dios y no al dinero. Su mensaje para los laicos: Hus amaba profundamente a las personas comunes y las cuidaba como un pastor amoroso a su rebaño. Le enseñaba que simplemente si no había un sacerdote cerca, se arrepintiera de corazón de sus pecados. Hus enseñaba que las personas debían obedecer a los clérigos según su ética y no según su posición dentro de la iglesia. Hus enseñaba que a la gente que secundara su corazón para que la verdadera vida de Dios pudiera fluir entre ellos. La fe en Dios venía del corazón y no solamente de las apariencias externas, que era la crítica que tenía hacia la Iglesia Católica, hacia que eran muy pomposos los trajes de los sacerdotes. Para Hus, la predicación pública era una señal segura de la verdadera iglesia. Creía que la Biblia debía ser proclamada libremente, sin limitaciones y sin censuras. La predicación era un don inspirado por Dios y detenerlo sería poner obstáculos en la palabra de Dios. Juan escribió su evangelio en griego, Simón predicó en el evangelio en persa y Bartolomé hablaba en el idioma de Judea. Hus pensaba que su pueblo debería escuchar el evangelio en su propia lengua, en checo. Bueno, aquí había una iglesia con 3 cabezas en esa época. En 1409 había 2 papas que gobernaban. Benedicto III era el papa de Avignon y Gregorio XII el de Roma. Se convocó en esa vez un concilio general para elegir un solo papa que fuera aceptado por todo el mundo occidental y terminar así con los otros 2. El concilio de Pisa se llamó. Fue imperante debido a que el gran número de clérigos de alto rango presentes se declararon a sí mismos como una autoridad final y eligieron un tercer papa, Alejandro V, a quien ordenaron que convocara a un segundo concilio antes de 1412. Bueno, en este concilio se pidió la renuncia de los 2 papas anteriores, ¿ya? Y que quedara solamente Alejandro V. Bueno, estos 2 papas se negaron a renunciar y ahora en ese momento la iglesia tuvo 3 papas y ninguno de ellos reconocía a ninguno de ellos, entre ellos. Alejandro V fue hallado muerto, había sido envenenado. Se dice que Juan XXIII fue instalado como nuevo papa en lugar de Alejandro V y que fue él quien supuestamente podría haberlo envenenado, ¿ya? Hus había estado de acuerdo con el concilio de Pisa de que hubiera un solo papa para todo el mundo occidental. Sin embargo, se enojó bastante cuando quedaron con 2 papas o 3 papas, ¿ya? Eso por un momento. Ahí dejo a mi compañero. No, así. Papa Guillermo Araya, ¿cómo apellido paterno? Antes. Con ese. ¿Eso final? Sí. Sí. Ok. Bueno, debido a todas las denuncias que hizo Hus al pueblo, había 2 formas que tenía la iglesia de castigar: a través de la excomunión y a través del interdicto. ¿Ya? El interdicto consistía en que se le prohibía al pueblo o a la nación iniciar actividades a nivel de iglesia. O sea, no habían matrimonios, no habían funerales, no había bautizos, no había nada. La excomunión apartaba al miembro de la congregación de todas las actividades religiosas. ¿Ya? Hus vivió todo esto. Se ensañaron con Hus. ¿Ya? Hus tenía, debido a su ideal, a las enseñanzas de Wycliffe,
Él tenía muy claro quién era Cristo. Él sabía muy bien a qué clase de Cristo se le había revelado a su vida. Entonces comienza con Jas una persecución tal que lo único que querían era que Jas desistiera de tales anuncios. Entonces, ¿qué hacen? La siguiente, por favor. ¿Ya? Persiguen a Jas y crean este asunto del mandato apostólico. ¿Qué es lo que era el mandato apostólico? El mandato apostólico para el católico tenía que ver con un asunto papal, o sea, era todo lo que decía el Papa, era obediencia absoluta. Se le obedecía al Papa, o sea, la única palabra válida es la del Papa, no hay otra. Entonces le preguntan, en un concilio, le preguntan a Jas, ¿estás dispuesto a obedecer el mandato apostólico? Sí, le responde él. Deseo de todo corazón cumplir los mandatos apostólicos. Entonces viene la iglesia y dice, bueno, le ganamos el gallito a este, ahora es nuestro. Entonces José dice textualmente, señores, comprendedme, dije que aspiro de todo corazón a cumplir los mandatos apostólicos y obedecerlos en todo. Pero yo llamo mandatos apostólicos a las enseñanzas de los apóstoles de Cristo. En la medida que los mandatos del pontífice romano estén en armonía con los mandatos y las enseñanzas de los apóstoles, hasta tal punto estoy verdaderamente dispuesto a obedecerlo. Pero si encontrase alguno que se opusiera a ellos, no lo obedeceré, aunque delante de mis ojos se encendieron fuego para consumir mi cuerpo. O sea, esa era la convicción que tenía él. Seguir las enseñanzas de los apóstoles. No un apostolado tergiversado de parte de la iglesia. ¿Ya? A esta altura ya Jas era un problema para la nación, era un problema para el rey, era un problema para la iglesia. Dice del Papa Juan 23, esto es lo que dice Jas. En una palabra, la institución papal está llena de veneno, el anticristo mismo, el hombre de pecado, el líder del ejército del demonio, miembro de Lucifer, vicario superior del diablo, un simple idiota que podría ser un demonio condenado en el infierno y un ídolo más horrible que un leño pintado. Eso es lo que dice del Papa Juan 23. Ya con esto a Jos ya no le quedaba escapatoria, ya había pisado la entrada del infierno. En el año 1412 el Papa declara la guerra contra el rey de Nápoles. Ahora, recuerden que la semana pasada nos enseñaron que la guerra se costeaban ¿con qué? ¿Con qué se costeaban? Con el pago de la indulgencia. Entonces, crean ya, tenemos que costear esta guerra. Y le dicen al rey Wenceslao, le dicen, ¿sabes qué? El pago de la indulgencia tiene tal valor. Si tú vendes tal cantidad de indulgencias, un porcentaje de esta ganancia es tuya. El rey, ni tonto ni perezoso, dijo, listo, esta es la mía, aquí me hago rico. Cuando empezaron con la venta, Jas se enoja y enfrenta al rey. Y este rey se enojó mucho. Y se convirtió en uno de los tantos enemigos de Jos. ¿Por qué? Porque vio que este hombre, que Jos estaba convirtiendo en un obstáculo para hacerse rico. Entonces, ¿cuál fue la declaración que hace el rey contra Jos? Le dice, ¿sabes qué? Si la iglesia no te quema, te quemo yo. Ya él cambió una relación, porque este rey Wenceslao quería mucho a Jos, lo defendía de las injusticias por acusaciones de herejía, pero pudo más el amor al dinero que el amor a una persona. O sea, el amor no era tanto como, ¿ya?
En el año 1412 y 1413 se inicia un juicio. Jos tenía 21 días para presentarse ante el concilio. Pasaron los 21 días, Jos no se presentó, siguió predicando el Evangelio. Y se declara el interdicto. Cualquiera persona que cruzara una palabra con Jos, cualquiera persona que le diera hospedaje, estaba condenado. Jos había quedado solo, ya no tenía apelación ante nadie. Y Jos dice lo siguiente, es ahí donde Jos viene y dice, el único que yo tengo que asegura mi vida es Cristo, no hay otro. Él dice lo siguiente, el más justo juez que conoce, protege, juzga, declara y recompensa sin falla la justa causa de todo hombre, ese es Jesús. Él sabía, él empezó a entender que en su soledad, donde sus amigos lo empezaron a dejar, tenía como aliado a Jesucristo. Aquí se inicia la ruptura definitiva con el Papa. Un buen pastor siempre permanece con sus ovejas. Debido a que Jos siguió predicando, el Papa mandó a destruir la iglesia de Belén, donde era el centro de operaciones de culto de parte de Jos. Ahí donde se congregaban, donde Jos les enseñaba la palabra. Al querer destruir esta capilla, ¿qué deciden hacer? Como no podemos destruir la iglesia, no la pudieron destruir, empiezan a castigar a los simpatizantes de Jos, a los que empezaron a creer en la reforma. Los maltrataban, los arrastraban por el suelo. Se había armado una protesta donde había mucho derramamiento de sangre. A pesar de todo eso, Jos empezó a estar con ellos, pero Jos empezó a entender que por causa de él, de que lo querían a él, la gente empezó a morir, empezó a ser maltratada. Jos dijo, yo no los puedo dejar solos. Hasta que un día entendió que él debía irse, para que la gente pudiera descansar de los maltratos de la iglesia. En el 15 de octubre de 1412 salió de Praga. Durante todo el año 1413, Jos se dedicó a visitar la iglesia de Praga, venía de otra ciudad, escondido, y seguía enseñando. Lo hizo durante un año, sin que pudiera ser visto, hasta que un día fue pillado. ¿Ya? Dice, una de las características principales de Jos era que nunca se dejó llevar tanto por la causa de la reforma que descuidara sus deberes de cuidado pastoral. O sea, antes que la reforma, para Jos estaba ¿quién? Las ovejas. Ese era su principal cuidado. Para él la reforma era importante que la iglesia se volviera a Cristo, era importante que la iglesia caminara por las enseñanzas de los apóstoles. Él creía en esa lucha, creía en la enseñanza de Wycliffe, pero sabía él que tenía un mayor cuidado, que era el de cuidar de las ovejas. Y la pregunta es, nosotros, ¿dónde está nuestro mayor cuidado? ¿Está nuestro mayor cuidado en nuestro hogar? ¿En nuestra familia? ¿En los hermanos que nos rodean? ¿O en nuestros propios intereses? He predicado en aldeas y mercados, dijo Jos. Ahora predico detrás de los cestos, en aldeas, castillos, campos, bosques. Si fuera posible, predicaría en la costa o desde un barco, como lo hacía mi Salvador. Tenía claro que él era un predicador de la palabra de Cristo, de la verdadera palabra de Cristo. Dice, predica a Cristo y ganarás enemigos. Vine, Estanislao, Esteban y el rey, todos ellos eran amigos, íntimos, eran amigos de Jos. ¿Pero por qué se convirtieron en enemigos? Por la avaricia.
por el amor. El rey lo hizo por amor al dinero. Esmine, que era el arzobispo de la época, lo hizo por miedo al rey, para que el rey Wenceslao no lo matara. Estanislao lo hizo porque durante años, que a pesar que era uno de los que estaba a favor de la reforma de Wycliffe, fue perseguido y por temor se cambió al extremo papista y se convirtió en un seguidor y en un soplón de los hermanos reformadores. Le hizo la vida imposible a Hus y a los reformadores de la época. Esteban de Padre fue convencido por este hombre para que dejara la reforma. Se convirtió en el peor enemigo de Hus, presentando 21 tesis en contra de Hus para que Hus pudiera ser enjuiciado. Tesis que a la larga eran toda una farsa. Cuando Hus se da cuenta, yo estoy originando, pero cuando Hus ya se da cuenta de que estos amigos ya no existían, la única respuesta fue Jesucristo. Buenas tardes, hermanos. A mí me corresponde ya la última parte de la vida de Hus. Como decía mi hermano, uno de los amigos de juventud que era Esteban Pale, era una de las personas que cuando estaban en la Universidad de Praga compartían, analizaban, discutían los escritos de John Wycliffe. Sin embargo, el concilio lo asignó para que escribiera una lista de errores de Hus. Como decía también mi hermano, él realizó una tesis con 20 páginas con errores de Hus. Y una de las preguntas que, a él le hicieron llegar esta copia, esta tesis, él ya estaba detenido, ya estaba en la celda, y le hicieron llegar una copia de esta tesis. Y dentro de las preguntas era si él consideraba que el Papa era el anticristo. Como había mencionado mi hermano habló referente a eso. Recordemos que en este momento, como Papa estaba el Papa Juan XXIII. Después voy a detallar porque también la historia cuenta que no tenía un comportamiento moral para ser Papa. Después más adelante les voy a explicar qué pasó con él. ¿Ya? Lo que Hus respondió que si la vida del Papa no era agradable a los ojos de Dios, era un anticristo. Después de haber leído todas estas acusaciones, Hus se dio cuenta que todos el listado que había hecho Pale eran falsas. Es más, el concilio también se dio cuenta de que todas esas acusaciones eran falsas y nadie dijo nada. Todos se quedaron callados. Acá en la parte de la Eucaristía, en la capilla de Belén, donde Hus predicaba, el clérigo practicaba compartía la copa y la hostia a todas las personas que asistían, a todos los creyentes. Pero esto no estaba permitido para el concilio. Entonces causó alboroto y el Papa mandó a dictaminar que no se prohibía la práctica de la Eucaristía. Entonces, si alguien era sorprendido, iba a ser castigado con severas penas. Y a los sacerdotes
le iban a designar como herejes si practicaban esto. Esto llegó a oídos de Haas. Él estaba, recordemos, en la cárcel. Llegó a oídos y se molestó mucho. Escribió una carta a sus amigos de esta capilla, a sus amigos checos, que continuaran con la práctica. Y él estaba muy molesto porque decía él, ¿cómo van a colocar, cómo solamente los sacerdotes van a poder hacer esta práctica? Entonces los instó a que siguieran con esto. ¿En la próxima? Acá la institución del Papa Juan XXIII. Bueno, él seguía carcelado, tratando de mantener también una mente serena debido a toda esta situación injusta, porque había muchos cargos contra él que eran injustos. Este concilio se desarrolló en la ciudad de Constanza, ahí donde enjuiciaron a John Huss. En estas reuniones se juntaban más o menos como 5.000 personas, entre obispos, cardenales, sacerdotes, conformaban este concilio. Además eran de distintas ciudades de Europa Central. Como les decía, eran 5.000 personas, y que después de terminada la reunión llegaban como 1.500 prostitutas a ofrecer los servicios. Pero en este ambiente de hipocresía también habían, entre ellos, había rivalidades, habían enemigos unos contra otros. Entonces cualquier cosa que tuviera el otro lo acusaba. Y así salió a la luz esta situación de inmoralidad que estaba en el Papa Juan XXIII. Ahora, yo quería hacer un paréntesis aquí, porque yo decía, Papa Juan XXIII con esta reputación, porque yo estudié en el Liceo Juan XXIII y nunca me escuché de hablar tan mal de él. Al contrario, todos decían que era el Papa bueno. Entonces me puse a investigar y resulta que en el historial papal hubieron 2 Juan XXIII. Ya uno, que es este, que es del siglo XV, muy malo, claro, y el otro, que es del año entre 1958 y 1963. Ahí duró el Papa bueno, digamos. Bueno, volvimos a este Papa, en que fue acusado por crímenes inmorales, como asesinatos, sodomía, ladrón, mentiroso. Él fue acusado como 30 cargos. Un grupo de cardenales le aconsejó a este Papa que renunciara debido a todas las acusaciones, que renunciara. Él renunció, se disfrazó de obrero y se arrancó. Pero el concilio no quiso, o sea, lo mandó a buscar, lo atraparon y lo condenaron por 3 años. Sin embargo, investigando un poquito más sobre la vida, sin embargo, el Papa que lo siguió después lo mandó a otra ciudad. Después que terminó la condena de él, lo mandó a otra ciudad, me parece que como obispo. Y yo me acordé lo mismo que pasa ahora. Sí. Sí, la otra. Bueno, cuando este Papa Juan XXIII huyó, le dejaron la llave el carcelero le dejó la llave a Segismundo. Él podría a lo mejor haber aprovechado de liberarlo, lo sacó de ahí y lo llevó al castillo de Gothenburg o algo parecido, donde estuvo totalmente aislado. En el día lo ataban de los pies y en la noche lo ataban de las manos. Bueno, mucho de esto, porque Juan XXIII, al hacer todo estos crímenes inmorales, no estaba solo. Había otro grupo de personas también, que también salió o se arrancó,
y tuvieron que sustituirlo por otro grupo o miembro de obispo para poder seguir con el caso de Haas. Este grupo lo odiaba tanto como el primero. Le hacía preguntas y otra pregunta y otra pregunta y no lo dejaban defenderse. Entonces Haas consideró que no iba a tener un juicio justo. Después sus amigos, habían nobles que eran polacos, eran checos, intervinieron a favor de Haas, en donde ellos solicitaron un juicio público, donde ellos podían tener la esperanza de que podía ser tratado con mayor justicia y no como lo habían estado haciendo. Ya, por lo tanto, se fijó un juicio para el 5 de junio de 1415. Bueno, llegó este día tan esperado por todos, porque con la idea de que lo iban a enjuiciar en forma justa, el concilio se reunió y empezó a tratar todos los cargos que habían contra Haas, pero él no estaba presente. Entonces volvía a ponerse una situación difícil. Pero uno de los siervos de los nobles se dio cuenta de esta situación, fue corriendo a contarle a los nobles, recuerden que eran nobles polacos y checos, se le avisó a Segismundo y él mandó inmediatamente a parar el juicio, hasta que estuvieran en presencia de Haas. Bueno, llevaron a Haas, sacaron de la celda y lo llevaron nuevamente al juicio. Tampoco los amigos pudieron entrar al lugar donde estaban realizando este juicio. Solamente se escuchaban muchos gritos en donde no dejaban explicar a Haas. Solamente tenían que responder por un sí o por un no. Y cuando él se mantenía callado, lo consideraban que admitía su culpa. Entonces no había por dónde que Haas pudiera salir favorecido. Pero todo este juicio se había tornado un poco con mucho odio y estaban como todos alterados, entonces lo pospusieron y continuaron otro día. Antes de que continuara el juicio, los amigos checos visitaron a Haas y le propusieron que se retractara, porque ya veían que era la única solución para poder salvar su vida, era retractarse. Pero Haas no quería nada de eso. Bueno, llegaron a un acuerdo en que dijeron que siguiera su conciencia y su convicción. Uno de las cosas que trataron en el juicio fue que sobre los sermones que él predicaba, de los que habían nombrado mis hermanos para acá, y además que si creía en las doctrinas contrarias a la Iglesia Católica. Él trataba de explicar cada punto, pero el concilio no le dejaba contestar, no le dejaba explicar. Tenía 20 testigos falsos, que cuando hablaban los testigos, sí, eso era verdad, pero cuando empezaba a hablar Haas, no, todo era mentira. Pero imagínense la situación que estaba viviendo Haas, independiente a eso, Haas siempre en una misma posición de no retractarse, porque él consideraba que si él no había hecho nada, no tenía nada que retractarse, no tenía que sentirse culpable. Como no llegaron a nada, Haas lo llevaron nuevamente a la celda. Después volvieron a llevarlo al concilio. Esto resultó como varios... este juicio comenzó como el 5 de junio y fue declarado ya culpable, entre paréntesis, el 6 de julio. Se demoró como un mes más o menos
en cada reunión que tuvieron. Fue llevado nuevamente al juicio donde estaban estos testigos y tuvo que soportar nuevamente todo lo que hablaban ellos, y lo único que él decía: no es cierto, no es cierto. Una de las cartas que escribió Huss decía lo siguiente: esta es mi intención final en el nombre de Jesucristo, que me niego a confesar como erróneos los artículos que me ascriben falsos testigos, porque Dios sabe que nunca he predicado esos errores que ellos han inventado. Bueno, nuevamente fue llevado a la celda Huss, y muchas personas lo visitaron y insistieron en que se retractara, pero Huss se mantuvo ahí. Luego llegó el día 6 de julio, donde ya fue el último día en que a Huss ya lo culparon con 30 artículos leídos en su contra. Quiso hablar y defenderse, pero le dijeron: no, al final, cuando terminen de leer los artículos puedes hablar. Pero tampoco pasó nada. Y un obispo, ¿podrías cambiar? Leyó lo siguiente. Otra más. La sentencia de Huss: fue declarado, en ese juicio fue declarado un obstinado discípulo de Wycliffe, repetidamente desobediente a las autoridades de la Iglesia, que ilegalmente apelaba su caso a Jesucristo. Como incorregible hereje, debía ser despojado de su oficio sacerdotal y entregado a las autoridades para ser quemada junto con sus escritos. Esa fue la escena que tuvo que soportar Huss injustamente. Entonces, un grupo de obispos lo despojó de sus oficios sacerdotales. Le ordenaron que se vistiera de sacerdote, se subiera a una tarima, se vistió de sacerdote y le dijeron como que estuviera haciendo una misa. Luego llegó otro obispo altanero, le quitó la copa de la mano y lo maldijo. Mas Huss le respondió: mas yo confío en el Señor, el Dios Todopoderoso, que no quitará de mí la copa de su salvación. Tengo la firme esperanza de que hoy beberé de ella en su reino. Le quitaron la vestimenta, le cortaron el pelo, le pusieron una corona con 3 diablos rojos, en donde decía: este es un hereje. Así lo humillaron. Después los obispos extendieron sus manos y le entregaron el alma al diablo. Y Huss le respondió: yo le entrego mi alma a Jesucristo. Y luego fue entregado a los soldados. Ya vamos siendo la última parte, en donde Huss es llevado a la hoguera. Claro. Entonces los soldados lo llevaron a una pradera donde tenían preparado toda la hoguera y pusieron unas, ahí como ven ustedes, unas pajas hasta el sector de la barbilla más o menos. Él, antes de llegar a ese lugar, cayó de rodillas, le quitaron la ropa, solamente quedó con un tipo de camisa, le colocaron una soga en los pies, amarrada, ahí como lo ven ustedes. También le volvieron a decir si acaso se retractaba. Huss levantó su voz y dijo: Dios es mi testigo de que la principal intención de mi predicación y todos mis demás actos o escritos fue solamente para apartar a los hombres del pecado, y por esa verdad del Evangelio que escribí, enseñé y prediqué los dichos y exposiciones de los santos doctores. Estoy gozosamente dispuesto a morir hoy. Bueno, encendieron el fuego y mientras las llamas iban creciendo, se escuchaba la voz de Huss cantando: Cristo, tu Hijo del Dios viviente, ten misericordia de mí.